Facundo Camarena y toda la población dominicana que sintoniza esta Z101, este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Finjus. Ellos insisten en que el caso del narco es debilidad institucional. Pero si se ve todo en conjunto, si vemos el problema del narcotráfico como un problema general y no particular, sí estoy de acuerdo con ustedes. Y me resulta muy sospechoso que Vincho Castillo y que Rosado Mateo, el general retirado, que fue presidente de la DNCD, hoy entren al juego para analizar el tema de César el Abusador, porque César no es César. César es mucho César. Y me explico. Cuando leímos la noticia de César el Abusador, de cómo venía su estructura ascendiendo, vimos la sucesión de varios cárteles, el de Florian, el de Quirino, el de Toño Leña, hasta finalmente llegar al de César. Eso es lo que me han vendido los medios. Y Figueroa Agosto. Y Figueroa Agosto, porque él tiene incluso uno de ahí, del grupo que también pertenecía al de Figueroa Agosto. O sea, 5 cárteles hasta llegar a la cabeza principal, que hoy es César, según lo que me está diciendo el Ministerio Público y lo que vendieron en los medios la semana pasada. Yo pregunto, históricamente, eso no es así. Usted se va a los años 60, porque es que usted tiene que, para analizar el tema del narcotráfico seriamente, usted tiene que irse a 2 estructuras fundamentales. Y 3, y añado otra, pero ya en términos de producción. La primera, en términos de producción, es que nosotros tenemos 5 países productores de hoja, de coca: Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia. Pero en términos ya de distribución como tal, otra cosa que se nos olvida y que se le olvida a muchos exponentes del narcotráfico de este tema, es que los precursores químicos están en las manos de China y Estados Unidos. O sea, todo lo que vende para la elaboración de la coca como tal o de la heroína como tal, lo vende Estados Unidos y China, los precursores químicos. Entonces, partiendo de ahí, de ese análisis farmacológico para el narcotráfico, entonces vamos al tema de la distribución. ¿Qué ha pasado históricamente y cuál fue la preocupación de la DEA, cuál fue la preocupación del FBI y de la CIA? Quitar de las manos de sicarios, de empleados, el narcotráfico. Lamentablemente eso en el tiempo no se ha podido hacer. El primer narcotraficante que se conoce históricamente en Colombia, de esa gran distribución de marihuana en su tiempo, lo cuenta Fabio Castillo en el libro Los jinetes de la cocaína. Benjamín Herrera Zuleta, alias el papá negro de la cocaína. ¿Quién era Benjamín Herrera Zuleta? El tío de Pacho Herrera, Elmer Herrera Butriago, que va a conformar la estructura más poderosa de Cali, llamada el cartel de Cali. El hombre más poderoso del cartel era Pacho Herrera, que junto a los hermanos Rodríguez Orejuela y José Santa Cruz Londoño iniciaron ese proceso en el cartel de Cali. Pero ¿quiénes eran estos 4 exponentes? Empleados, sicarios. Y si tú te vas al cartel de Medellín, te encuentras con Gustavo Gaviria, con Pablo Escobar, que también eran robalápidas, empleados. ¿Me está entendiendo? Entonces, si te vas al cartel de Sinaloa, cuando sucede el apresamiento de los 3 jefes del cartel, me refiero a Miguel Ángel Félix Gallardo, a Rafael Cano Quintero y a Ernesto Fonseca Carrillo, ¿quiénes toman la rienda del control? Empleados. Empleados. Amado Carrillo Fuentes, sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, el Chapo Guzmán, un empleado, el Mayo Zambada, otro empleado, y se conforma lo que se va a estructurar la poderosa organización del cartel de Sinaloa. ¿Quiénes tomaron el control del cartel del Norte del Valle? Los empleados. Los empleados. ¿Quién era, por ejemplo, Wilmer Alirio Valera? ¿Quién era Orlando Henao? Los empleados. ¿Quiénes tomaron después la estructura de los machos y los ubareños y los rastrojos? Los empleados. Luis Enrique Calle Serna, Miguel Antonio Calle Serna, Diego Rastrojo, Diego Pérez Henao.
Los empleados. ¿Quiénes tomaron el control de las Autodefensas Unidas de Colombia y Córdoba? Los empleados o sicarios de Pablo Escobar. Carlos Castaño, Carlitos Castaño. Y el tercer al mando al día de hoy fue apresado en República Dominicana hace un mes. Carlos Jiménez Naranjo, alias Macaco. Los empleados. Cuando usted analice el tema en República Dominicana, siempre lo he dicho, usted tiene que irse a esa madeja. Jesús Esquivel trata un libro formidable que se lo recomiendo a Vincho Castillo y a Rosado Mateo, que están hablando ahí de narcotráfico y compañía. Los narcos gringos. Y él habla de una radiografía de lo que pasa en Estados Unidos, Jesús, porque aquí nadie conoce lo que pasa en Estados Unidos con el narcotráfico, con ese menudeo, cómo las estructuras del narcotráfico penetran a los Estados Unidos y en manos de quién está la distribución y colocación del producto como tal, en las calles de Estados Unidos. Porque estamos hablando de que aquí, por ejemplo, República Dominicana sirve como puente, pero sirve como puente para una negociación que finalmente va a terminar en Europa o en Estados Unidos. Miren, según la Organización Mundial, yo tengo aquí los mayores países productores de anfetaminas. Para que ustedes vayan entendiendo, ¿cuáles son los países donde se consume más anfetaminas? Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, Australia, Tailandia, Nigeria, Laos, Belice, Panamá y Alemania, según el último informe que yo tengo. Si nosotros analizamos, en todos esos países se mueve un negocio estructural, como por ejemplo, es lo que tenemos que preguntarnos. Un kilo de cocaína en Perú o en Colombia cuesta $2,000 y cuando va recorriendo cuando va recorriendo países, va aumentando el precio. Y si usted tiene aquí $1 al 52 y mañana lo tiene al 60, un kilo de cocaína aumenta el precio y un gramo de cocaína aumenta el precio. El problema del narcotráfico no es César. César es una estructura más poderosa que se ha creado, según lo que han hecho las autoridades, se ha creado bajo la sombra de quién, bueno, de todo el que el narcotraficante pueda comprar. Porque recuerde que el narcotráfico va a comprar todo lo que necesite. Aquí había gente que discutían conmigo el tema de que a César le avisaron. Señores, en los años 80 ya los narcotraficantes conocían de estructuras militares para darse cuenta de lo que pensaba la autoridad, adentro y afuera. En el Caribe, que Rosado Mateo lo sabe muy bien, porque cuando fue presidente de la DNCD... Ahora, tú puedes dudar eso. No, yo no, pero lo pongo en un 50-50. Por algo elemental, Yo Jesús. No yo no lo dudo, para pero nada. lo pongo en un 50-50. ¿Por qué? Porque el narcotráfico o el narcotraficante como tal se prepara porque no está vendiendo agua, está vendiendo droga y está siendo perseguido. Entonces, cuando el narcotraficante, por ejemplo, que tiene una línea de distribución aquí, se da cuenta que ya el cártel suramericano no le está supliendo porque hay un ruido, él sabe que ya lo están persiguiendo, entonces él comienza a investigar. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que está pasando? Tienes un seguimiento, tiene esto, a fulano lo agarraron en Colombia, se lo llevaron a Estados Unidos. Entonces ya él comienza a estructurar un esquema para poder salir. Eso en su estructura como tal, que lo permite la compra de voluntades. Ahora bien, me sorprende de que gente que conoce estas grandes estructuras no se den cuenta, señores. Aquí fueron extraditados finalmente 14 paramilitares que traficaban droga en el Caribe y hoy están en Estados Unidos. La mayoría han negociado y la mayoría están ya en Colombia. 14 paramilitares que se distribuyeron 12 departamentos, de los cuales involucraban el Caribe. Aquí nadie ha pensado en el cártel haitiano, en el cártel mexicano. Nadie ha pensado con una estructura poderosa y compleja en conexión a la República Dominicana. Entonces, señores, analizar el tema del narcotráfico, si ustedes lo quieren analizar, en cuanto a debilidad institucional, vamos a analizarlo, pero de manera general. Ahora, politizar este tema, yo creo que es una gran aberración, porque a nada conduce la politización del tema del narcotráfico, porque lo que necesitamos es que nuestra juventud esté sana.